Buenas, buenas. Bueno, tengo la garganta destruida, por eso no estuve grabando estos días. Pero hoy les quería mostrar un unboxing que me regaló mi familia por el Día de la Madre. Yo ya lo chumié, pero muy poquito. Así que dije, bueno, vamos a terminar de abrirlo acá para el canal. Obviamente es algo de crochet, si no, no se lo mostraría a ustedes. Así que vamos a abrirlo. Bueno, vamos a ver. Como yo le dije, yo ya rompí un poquito el papel porque lo estuve chumeando, pero bueno. Este papel igual me lo pusieron ellos. Viene en esta bolsita. Es una cartucherita. Canto color. Vamos a ver todo lo que tiene. Pues yo lo abrí así nomás y lo volví a cerrar al toque. Vamos a ver. Ah, bueno. Tiene de todo. Miren. A ver. Tenemos agujas desde 2 milímetros a 6. Son de metal, miren. Son de metal, gruesitas. Están muy buenas. Miren. No, miento, 6,5 la última. 6,5. A ver, la más pequeña. Esta es de 2. Pero igualmente la veo muy chiquita para ser de 2. Para mí es una medida un poquito más chica. Ojo con esta porque miren. Esta sí es un poco blanda. No es de plástico igual, es de metal. Pero están muy buenas. Y después los tamaños chiquitos que empiezan igual en 1,9. A ver si ahí se ve. Y la más pequeñita, que es para hacer micro crochet o claritos en el pelo, es de 6 milímetros. Perdón si no se me escucha un poco, pero bueno. Me viene genial porque al tenerlas todas así acomodaditas, ya no estoy usando la tita ni otras cosas, dejo todo acá y listo. Vamos a ver qué más viene, porque en este paquete hay un montón de cosas. Bueno, primero encontramos como una especie de regla, en donde tenemos regla igual de los dos costados, y con pulgadas y con centímetros, y acá ponemos el hilado y nos dice de qué grosor es y con qué aguja lo podemos trabajar. Siempre quise uno de estos para chumear, nunca usé, pero me re gusta. Esto lo podemos usar, miren, para, más que nada se usan 2 agujas, no tanto en crochet, es para dejar puntos en suspenso, ¿sí? Miren el dibujito. Pero me puede llegar a servir. Este sí lo podemos usar tanto para crochet como 2 agujas. También es para separar puntos, dejarlos aparte ya contaditos y usarlos cuando los tenemos que usar. Son también de metalcito, me re gustaron. Bueno, estos son marcadores de puntos, ¿sí? Más que nada se usan en crochet, pero se puede usar en 2 agujas también sin problema. Lo que se usa mucho en 2 agujas son estos. Cuando uno va tejiendo, lo va pasando en las agujas. Miren qué lindos. Hay un montón. A ver esto que no lo abrí todavía. Miren, un corta hilos. Está buenísimo. Me encantó. Tenía otro enganchado. Esto me pareció que venía con alfileres, pero viéndolo bien, creo que tiene otras agujas también, miren. Ahí está. Sí, tiene alfileres de estas con cabecita redonda, pero también viene con agujas para coser o bordar la lana o coser la lana. Está muy bueno, aparte viene muy práctico que venga acá guardadito, que si no siempre se salen. Miren qué bien. Centímetros, cuenta vuelta, así que se engancha en la parte de atrás de las agujas. Bueno, un montón de ganchitos. Esto también se ponen las agujas para que no se salgan los puntos. Y un montón de cosas. Bueno, pero que... Ah, y el tipo de dal, este casi nunca lo uso. Yo tendría que empezar a usar para no lastimarme. Un montón de cositas para contar vueltas y puntos. Me encantó. También aguja de plástico. Bueno, si hay algo que de todo esto no lo saben usar, déjenme un mensaje y les muestro un poquito más cómo se usa
algunas cosas. Nos vemos.